el señor Ricardo Fusco, porque no tiene una señal de internet. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Todo bien, Ricardo. Hay un segundito que te vamos a poner al aire. Ahí está. Estamos en contacto con Ricardo Fusco de la Federación de Educadores Bonaerenses. Ricardo, te convocamos para hablar de la paritaria. Queríamos saber qué era lo que había cerrado. En realidad, ¿qué había rechazado la FEB? ¿Qué es lo que ha rechazado la FEB? Bueno, te comento. Nosotros el último aumento que percibimos fue en el mes de noviembre, o sea que estaba incluido con el salario de octubre. Nosotros veníamos de noviembre, diciembre y enero. Este iba a ser el tercer mes consecutivo que no teníamos aumento. Todos sabemos que la inflación está rondando aproximadamente un 2,5 por mes. Entonces, si uno toma la inflación del INDEC, estábamos en un 7,5 que teníamos que pedir de aumento. Es más, la provincia se había comprometido en el mes de diciembre a convocarnos para cerrar la paritaria 2025. Eso por parte de la provincia no había ocurrido, que era lo que nosotros habíamos reclamado primeros días de enero, que la provincia nos convocara para cerrar la paritaria 2025. Bien. Bueno, la provincia recién, convocó, creo que alrededor del 10 de enero aproximadamente, y el ofrecimiento fue del 1,5%. Eso fue lo que trascendió porque, oficialmente no se dio a conocer el número, sí que, había sido extremadamente insuficiente. La provincia volvió a convocar la semana pasada y la semana pasada lo que ofreció era un 1,5%, que se hacía un 1,5% con el sueldo de diciembre, y ahí digo 1,5% porque también repercutiría un poquito en el aguinaldo, y llegaríamos ahora al mes de febrero a un 4,5%. O sea que lo que la provincia ofreció, en vez de ser, por lógica, un 7,5%, que fue lo que fue la inflación oficial, ofreció un 4,5%. Nosotros consideramos que es absolutamente bajo, insuficiente, no alcanza, es casi la mitad de lo que fue la inflación. Entonces, por eso es que la Federación de Educadores Bonaerenses rechazó ese ofrecimiento salarial que hizo la provincia de Buenos Aires. Ricardo, ¿por qué crees que los otros sindicatos terminan acordando? Porque nosotros hablamos con gente de SUTEBA y hablaban de que el 1,5 era casi una tomada de pelo y que la inflación era mucho mayor y que la idea era justamente empatar la inflación. Mirá, yo solamente por una cuestión de respeto opino y hablo del gremio al que yo pertenezco. Sinceramente desconozco qué han opinado los otros sindicatos, si ellos aceptaron, si les pareció bien, lo respeto, pero desde nuestra conducción y desde nuestros afiliados es insuficiente. Aunque sea un 4,5, no ya un 1,5, un 4,5. Ricardo, entiendo que aunque ustedes no arreglaron, los gremios que sí arreglaron también tienen una discusión nuevamente para los primeros días de febrero. ¿Ustedes van a formar parte de eso y van a seguir reclamando por un aumento más parecido a la inflación? Lo que va a ocurrir ahora los primeros días de febrero para los docentes por ahí que me estén escuchando, tanto activos como que no estén en actividad, es que con el próximo salario vamos a percibir este 4,5%. Bien. O sea, que no es que vamos a cobrar exactamente igual que lo que venimos cobrando desde el mes de noviembre. Eso es el primer punto. Segundo punto, nosotros estamos convencidos de que hay que agotar siempre el diálogo, la discusión, hay que sentarse, hay que hablar. Es más, a mí personalmente cuando hay que convocar alguna medida de fuerza, me duele porque no es algo grato que los chicos pierdan días de clase, que los docentes no vayan a trabajar, que también, ese día obviamente de medida de fuerza implica
un descuento en nuestro salario. Entonces, siempre yo considero que el paro tiene que ser ya cuando las vías de negociación están agotadas en todo sentido. Por supuesto que vamos a seguir sentándonos con el gobierno provincial y vamos a seguir reclamando, porque además nosotros venimos de haber perdido aproximadamente un 30% de nuestro salario, cuando fue la gran devaluación de fines del 23 y los primeros meses del 24. Todo eso no lo hemos recuperado. O sea que hemos sido extremadamente pacientes con nuestras autoridades y con el gobierno provincial. Entonces, realmente necesitamos recomponer nuestro poder adquisitivo, porque uno que habla todos los días con los docentes, ellos manifiestan que no hay forma de llegar a fin de mes. No hay forma de llegar a fin de mes con los salarios que tenemos, ni aún trabajando 2 cargos o haciendo malabares. Los precios van por el ascensor y el salario ni siquiera va por la escalera. Yo creo que va por, no sé, por un pasamanos. Ricardo, hay algo interesante que yo también lo he conversado con otros docentes y con otros sindicatos respecto a la paciencia que se le está teniendo al gobierno de la provincia por ser peronista. ¿Crees que esa paciencia ya se está terminando? Mirá, lo primero, nosotros no hemos tenido paciencia porque el gobierno sea de un signo o sea del otro. Eso, como Federación de Educadores Bonaerenses, nosotros no hacemos política partidaria desde nuestro gremio. Recordá que nosotros fuimos el único gremio que el año pasado le hizo paro al gobierno provincial. Nosotros somos muy respetuosos de lo que opinan nuestros afiliados. Nosotros siempre que hay un aumento, que hay un ofrecimiento, se convoca a los afiliados, hay congresos en La Plata en donde yo participo, donde llevo la voz de mis afiliados de acá de Pergamino, y a veces llevo sí y a veces llevo no. Obviamente se vota toda la provincia y bueno, a veces el peso de un distrito es el peso de un distrito. Pero yo la paciencia, no creo que se haya tenido paciencia cuando uno muchas veces tiene que llevar adelante una medida de fuerza. Pesa mucho esto que yo te decía anteriormente, de que el descuento es muy importante para lo que uno gana, y uno muchas veces es preferible, como dice el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, a veces lamentablemente se opta por aceptar y no llevar adelante una medida de fuerza, porque esto obviamente después te repercute en el próximo mes, tu ingreso. Sí, a un sueldo ya bajo, sacarle días es aún peor. Ricardo, te hago la última que me interesa. Estuve leyendo algunas noticias y pese a que en los medios no se da mucha importancia a esto, a mí sí me interesa recalcar que además los gremios están hablando de la violencia y el acoso a los trabajadores docentes, que es un punto que se está poniendo sobre la mesa, y también sobre la desconexión digital. Si querías agregar algo de eso, que es parte importante también de la discusión salarial y sobre todo de las condiciones de trabajo. Te agradezco la pregunta, porque a veces las personas creen que el gremio lo único que hace es reclamar salario, y obviamente lo que pasa es que el salario siempre es lo que más repercute a modo de noticia o a modo de comentario, pero sí, estamos muy preocupados por el tema de la violencia. El año pasado hubo reuniones que no trascendieron demasiado por el tema de la violencia que hay en las escuelas, y también por lo que tiene que ver por la sobrecarga de laboral que implica la conexión digital. Mucha gente que no es docente no sabe que, por ejemplo, los docentes tienen que entrar mínimo cada 2 o 3 días a una página, cargar las asistencias de sus alumnos, por lo menos en el nivel inicial y primario. Tienen que hacer todo un trabajo de planificación, de leve de informes, etcétera, etcétera. Y todo ese trabajo que el docente hace, más allá de que lo hace pagando su computadora, pagando su teléfono, pagando su internet, dicho sea de paso, el gobierno del presidente Milei quitó una bonificación que teníamos por conectividad, que lo pagaba el gobierno nacional.
además de quitarnos el incentivo docente, lo que implicó un 10% de rebaja en nuestro salario. Sí. O sea que vos tenés ya en el 2024, nosotros no tuvimos ya nada más de entrada un 10% de rebaja de nuestros salarios que le estamos reclamando al gobierno nacional. Pero vuelvo a tu pregunta de lo de la conexión, también hay una sobrecarga de trabajo en lo que tiene que ver con nuestro tiempo, porque al maestro, aunque ustedes no lo crean, solamente se le paga las horas que está frente al alumno. Todo el resto del trabajo que hace es por amor al oficio. Sí, eso es una locura porque tener, no sé, 20 módulos te exige además 20 módulos de laburar en tu casa, de corregir exámenes, y ese laburo no se contempla. No. Y ahí, bueno, uno puede quejarse mucho de la calidad docente, pero una persona que trabaja 35.000 horas por semana es complicada que sea buena en cualquier cosa, que esté a la altura de las circunstancias. Por eso también me parece que para mejorar la educación no hay que hablar solamente de y quejarse de los docentes, sino también de que trabajen menos y que puedan dedicarle mejores horas o horas de calidad a su laburo. Por eso me parece también importante esa discusión. Absolutamente, es muy bueno tu comentario. Porque el docente, para tener un salario decente, tiene que estar tapado de horas o de cargos, y eso obviamente va en deterioro de la calidad de la educación o de las clases que puede brindar el docente, porque lo único que cobra es lo que está frente al alumno. Después todo lo que es corregir, planificar, presentar informes, presentar declaraciones juradas, etcétera, etcétera, todo eso va gratis. Va por cuenta propia. Ricardo Fusco, gracias por el contacto y seguiremos hablando porque evidentemente la FEP va a plantarse fuerte para que el aumento de Kicillof sea al menos empatando la inflación que publica el gobierno nacional. Sí, como vos decís, yo creo que más que la FEP, los docentes, creo que se van a parar fuerte, y ojalá que la próxima paritaria del mes que viene sea mejor que esta, porque no me gustaría que comencemos un año con conflictos que no son buenos para nadie. Ricardo, gracias por el contacto. Gracias por el llamado. Conversamos con Ricardo Fusco, secretario general de la FEB. Che, cómo me gusta la discusión paritaria. Aunque no me favorezca, pero che, qué bien. Hablamos la semana pasada con María Luisa Mazzola de SUTEBA. SUTEBA sí acordó con el gobierno de la provincia